Muy buenas creadores, creadoras, gracias por estar aquí, gracias por seguir formando parte de la solución y no parte del problema. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, que es el tema de cómo tener equilibrio emocional. Ya sabemos que si queremos crear conscientemente nuestra vida, es algo fundamental primero estar en paz interna y uno de los aspectos más claros dentro de esta paz interna es el hecho de cómo tener equilibrio emocional. Para eso vamos a empezar a hablar de varios conceptos importantes que hemos apuntado aquí. Y el primer concepto es que el equilibrio no es estático. Muchas veces pensamos que estar en equilibrio significa pues estar siempre igual, ¿no? Porque claro, el equilibrio es un punto, es el punto cero, es el punto del medio y siempre estaríamos igual. Por eso tenemos que entender que el equilibrio emocional no es estar siempre iguales, porque entonces seríamos como robots, sino que es siempre, aunque te vas desequilibrando, desequilibrarte lo menos posible para mantener cierto equilibrio. Es como un funambulista que va avanzando por la cuerda y siempre se va desequilibrando, porque si no, no podría avanzar por esa cuerda. Pero la cuestión no está tanto en mantener siempre la misma línea, sino en desequilibrarse lo menos posible para seguir avanzando, y es entonces cuando encontramos el verdadero equilibrio. Es decir, el equilibrio no es estático, sino que es dinámico. Te vas moviendo, pero como te desequilibras poco hacia un lado y hacia otro, entonces mantienes un equilibrio. ¿Cómo podemos conseguir esto? Esto se consigue practicando lo que llamamos la ecuanimidad, que es una de las características principales de nuestra esencia, de lo que verdaderamente somos o de la parte luminosa que tenemos dentro de nosotros. Que la ecuanimidad consiste en ver siempre la parte buena en todo lo negativo y en ver siempre también la parte mala en aquello que es bueno. Así evitamos estados de euforia altísimos que sí, que nos gustan mucho, que nos hacen sentir como... Pero no necesitamos estados de euforia altísimos porque a la misma mentalidad que te lleva a este extremo, a desequilibrarte en el estado eufórico, es la misma mentalidad que te lleva a desequilibrarte por el otro lado, y es entonces que cuando te pasan cosas malas, te deprimes. Es decir, si delante de un hecho que consideramos bueno, lo interpretas como buenísimo, buenísimo, nos vamos a la euforia, pero si seguimos con esta mentalidad, cuando nos pase algo malo, nos vamos a desequilibrar hacia el otro lado, que es la depresión. Y es entonces cuando nos desequilibramos, cuando estamos siempre en un extremo u otro. Por eso es muy importante, como decía, mantener que nos vamos para un lado, nos vamos para otro, pero irnos poco hacia un lado, poco hacia el otro. Pasa algo bueno, estoy alegre, estoy contento, bien, pero no me voy a la euforia. Cuando me pasa algo malo, estoy triste, bien, pero como veo la parte buena que puede tener ese suceso negativo, entonces no me voy a la depresión, no me voy al estar fatal, al estar en el pozo, ¿vale? Eso es fundamental para entender lo que es el equilibrio emocional y para mantener nosotros este equilibrio a través de la ecuanimidad, ¿vale? Después vamos a hablar de cuál es el origen de las emociones, porque si entendemos cuál es el origen de nuestras emociones, entonces podemos dominarlas y así podemos equilibrarnos emocionalmente. Entendemos que el origen de las emociones, muchas veces, cuando estamos en la mentalidad de víctima, cuando uno nos hemos empoderado, pensamos que las emociones proceden directamente de aquello que sucede a nuestro alrededor y que nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Cuando pasa algo que consideramos malo, entonces directamente se despiertan emociones negativas, emociones de malestar, de sufrimiento en nuestro interior. Y cuando pasa algo que consideramos bueno, al contrario, automáticamente, sin que nosotros lo decidamos, se despiertan emociones positivas. Pues esto en realidad no es así, porque siempre hay un intermediario entre la situación externa y nuestra reacción emocional, y este intermediario es el pensamiento. El pensamiento es fundamental, porque los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Si lo pensamos bien y observamos nuestra mente y observamos nuestro estado interno, veremos que todas las emociones que experimentamos son precedidas por un pensamiento, es decir, que el pensamiento es el origen de la emoción. Esto es lo que llamamos el efecto psicosomático de la mente o el efecto de la sugestión, que es que los pensamientos que tú albergas en tu cabeza, los pensamientos que tú te crees, aquellos con los que tú te identificas, se transforman en estados emocionales, que son reales, mientras que los pensamientos en sí no tienen sustancia de realidad, son sutiles en sí, no son reales, porque si tú no te los crees, no tienen ninguna realidad. Tú cuando realmente te crees un tipo de pensamiento, que puede ser positivo o negativo, ese pensamiento sí se transforma en algo real, en algo que está en el aquí y ahora y que es muy físico, que es tu estado emocional, es cómo te sientes, ¿vale? Entonces, cuando nos sentimos mal, tenemos siempre que estar pendientes de
pensar, hacernos esta pregunta: ¿cuál es el pensamiento que ha originado esta emoción negativa? ¿Cuál es el pensamiento que ha originado este desequilibrio emocional que a mí me hace sentir mal? ¿Vale? Eso es una clave importantísima para entender cómo funciona el proceso de creación de nuestras propias emociones. Entender también que las emociones son algo importantísimo. Si vemos la palabra emoción, significa E de energía y moción, que en inglés es motion, que significa movimiento. Por lo tanto, la emoción es energía en movimiento. ¿Qué significa eso? Que el pensamiento es energía sutil, es energía estática, es energía que si tú no te crees, no sirve para nada. Pero una vez tú te crees el pensamiento, ese se convierte en emoción, es decir, energía en movimiento. Y esta energía en movimiento lo que hace es crear una inercia y por lo tanto la emoción lo que hace es que te lleva a actuar. Y como te lleva a actuar, tus resultados externos, tus comportamientos que te llevan a resultados son acordes con aquellos sentimientos, aquellas emociones que albergas más en tu interior. Por eso es importantísimo tener equilibrio emocional, porque si estamos siempre desequilibrados emocionalmente, siempre tendremos resultados también desequilibrados en nuestra vida, comportamientos desequilibrados, muy polarizados, muy separados y sin una integridad en nuestra vida, y entonces no podremos crear conscientemente lo que queremos, ¿vale? Entonces, vamos ya por último a analizar los pasos fundamentales para encontrar este equilibrio emocional o crear este equilibrio emocional. Fundamental entender algo. Hemos dicho que el origen de las emociones es el pensamiento. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros ya nos hemos creído un pensamiento, nos hemos identificado y ya hemos creado la emoción correspondiente? Habrá gente que os dirá que entonces lo que tienes que hacer es huir de esa emoción. Entonces lo que tienes que hacer es directamente cambiar el pensamiento para tener un pensamiento que sea, si has tenido un pensamiento negativo antes, pues un pensamiento positivo para cambiar la emoción. Pues eso no funciona así, mi propia experiencia os lo puedo decir. Tú no puedes cambiar tu emoción una vez ya la has creado, tú no puedes cambiarla cambiando el pensamiento. Una vez has creado tu emoción, lo que tienes que hacer es no resistirte a ella, ¿vale? Nos han enseñado que las emociones negativas son malas, ¿vale? Asociamos lo negativo con lo malo, y no. Todo lo que existe tiene un propósito positivo, incluso aquello que llamamos negativo. Las emociones negativas tienen un propósito, y por ello no tienes que escapar de ellas. Una vez las has creado, es como un niño que ya has parido. Tu pensamiento ya ha parido un niño, no vas a abandonar al niño, vas a rechazarlo, no. Vas a tener que cuidarlo, vas a tener que observarlo y estar por él. Entonces lo que tienes que hacer es no resistirte a la emoción, sino observarla. Porque aquello que ves, aquello que aceptas, que observas, se transforma. Mientras que aquello que resistes, persiste. Es decir, las emociones negativas, si te resistes a ellas, si las niegas, van a persistir. Volverán una y otra vez con más fuerza, ¿vale? Mientras que si aceptamos, observamos y sentimos con todo nuestro ser estas emociones, las vamos a transformar. Importante en este proceso, cuando sentimos las emociones negativas que nos hacen sentir incómodos, no caer en la trampa del pensamiento, porque el pensamiento siempre intentará desviar nuestra atención de esta emoción, proponiéndonos todo tipo de pensamientos. Por eso, y además estos pensamientos estarán relacionados con esa emoción, porque al igual que el pensamiento crea la emoción, el estado emocional también hace que surjan pensamientos que son acordes con este estado emocional. Por eso cuando sentemos la emoción, la tenemos que sentir completamente, sin pensar otras cosas, simplemente sentirla en nuestro interior, porque si transformamos esa emoción, al iluminarla a través de nuestra consciencia, la transformamos, le ponemos luz y entonces se convierte en algo totalmente diferente, otro tipo de energía que sí que podemos aprovechar para crear nuestra vida, ¿vale? Por lo tanto, para obtener equilibrio emocional, primer paso, no resistirse a las emociones, sino aceptarlas y transformarlas, y entonces sí, vamos a decidir un nuevo pensamiento. Una vez ya hemos transformado esas emociones porque las hemos atravesado, nos hemos puesto delante de ellas, eso es el significado de enfrentarse a uno mismo, de enfrentar las propias emociones, es ponerse enfrente de esas emociones, porque al ponerte enfrente entonces las iluminas y las cambias. Entonces vamos a decidir tener un nuevo pensamiento, ¿vale?
¿vale? Un nuevo pensamiento que sea un pensamiento de felicidad, un pensamiento potenciador, un pensamiento que apoye nuestra felicidad, un pensamiento de confianza en nosotros mismos y confianza en la vida. Todos lo sabemos, los pensamientos positivos son los pensamientos que sí, para nuestra mente son más difíciles de crear porque nuestra mente está diseñada para la protección, pero son los pensamientos que nuestra alma realmente pues, nos está siempre sugestionando para que pensemos de forma positiva, para que confiemos, para que tengamos fe, tengamos la fe en que un futuro mejor está por venir, en que todo lo que ha pasado en el pasado, en todos esos recuerdos que tenemos, aunque sean negativos, pasaron para algo positivo en el día de hoy y en el día de mañana. Todos esos pensamientos lo que harán precisamente, como el origen es el pensamiento, es crear nuevas emociones mucho más positivas que te harán sentir mucho más empoderado, mucho más feliz y a la vez este estado emocional generará nuevos pensamientos de felicidad y de crecimiento acordes. Entonces lo que hacemos es poner el efecto bola de nieve a nuestro favor, ¿vale? Mientras que antes lo que pasaba es que con los pensamientos negativos creábamos emociones negativas que a la vez volvían a crear pensamientos negativos, ahora lo que hacemos es romper el círculo. Empezamos a pensar de forma positiva, con pensamientos que nos traigan felicidad, con pensamientos que nos lleven al crecimiento, que potencien nuestra mejor versión, y entonces esos pensamientos se traducirán en emociones de felicidad, en emociones de confianza, en emociones de crecimiento, de expansión y de compartir pues nuestra felicidad, ¿vale? Y a la vez estas emociones generarán otra vez unos pensamientos que sean acordes y así entraremos, como he dicho, en un efecto bola de nieve totalmente espectacular que hará que entres en una inercia de pensamiento y emoción en tu vida que te llevarán a experimentar aquello que realmente quieres, ¿vale? Ese equilibrio emocional del que vamos hablando en este vídeo. Eso ha sido todo, chicos. Suscribiros, darle like, comentad lo que os ha inspirado de este vídeo. Podéis también comentar otras cosas, otras dudas que tengáis respecto a las emociones o cualquier otro tema, porque yo os leo y entonces puedo ver las sugerencias que me decís y puedo hacer vídeos para dar mi opinión sobre estos temas y todo el conocimiento pues, que he ido cogiendo a lo largo del tiempo con los libros, con todo lo que he asumido, pues os puedo dar mi opinión para realmente poderos ayudar. Desde aquí, la clase creadora, vamos a seguir girando el mundo, vamos a seguir siendo el germen de la nueva humanidad. Nos vemos.